La ESI tiene mucho que ver con los debates políticos de los feminismos. Entonces, tampoco es la misma educación sexual integral, la de la ley, de los lineamientos curriculares del 2008. Tampoco es la misma educación sexual integral que tal vez nuestras colegas antecesoras, la generación anterior, pensaba como educación sexual, o inclusive, y hace muy poquito se conmemoró, la idea de la educación no sexista, ¿no? O sea, son vueltas y vueltas de tuerca que se le van dando a los conceptos y a la militancia, y que creo que cada vez se le da, va ganando como profundidad y va ganando también, bueno, cobertura, ¿no? Yo creo que la ESI fue ganando en cobertura y fue ganando en profundidad. Y voy a tratar de argumentar esas dos cuestiones. Ahora, también pensando en qué está pasando en este momento, yo diría que, y de hecho lo estuvimos pensando con muchas compañeras en este tiempo, el aislamiento por la pandemia puso en foco algunos, yo diría, de los ejes básicos o de los contenidos básicos que fundamentan a la ESI y que forman parte de la ESI, ¿no? Porque la pandemia, el aislamiento, puso en foco de una manera, diría, bueno, con un altísimo voltaje, ¿no? Con un foco muy fuerte a las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado que, bueno, históricamente, ¿no? Porque este concepto cuidado es un concepto más novedoso, más nuevo, pero arranca en el análisis del trabajo de las mujeres, ¿no? Hay una categoría bastante tradicional que, bueno, que hace 40 años se hablaba justamente del trabajo invisible. Y se hablaba y se habla del trabajo, bueno, remunerado, que tiene la forma de empleo o de alguna manera se intercambia por dinero, aunque no sea empleo, y el otro trabajo, el trabajo no remunerado, el trabajo de la vida cotidiana, el trabajo que tiene que ver mucho con la reproducción, ¿no? Eh, ¿Y por qué se fue reformulando a la idea de cuidado? Porque de alguna manera lo que se muestra es que ese trabajo invisible es un trabajo que es fundamental, lo que es absolutamente esencial para el sostenimiento de la vida de las personas. Que no haya sido remunerado en el capitalismo, que no haya sido reconocido en el patriarcado, justamente hizo como una ilusión de que no tiene valor o que va de suyo o es natural. Bueno, el aislamiento lo puso en foco porque básicamente se trata de, bueno, de un proceso que de alguna manera tiene que ver con domesticizar, o sea, de alguna manera se transforma en doméstica toda la vida, y lo que aparece con fuerza es que hay un montón de procesos cotidianos que garantizan esa vida y que tienen, básicamente son responsabilidades en general de las mujeres y de quienes tienen el lugar femenino, diríamos, ¿no? El lugar femenino en las familias. También en este proceso, también como, ¿no? se enfoca la dimensión de la violencia, la dimensión que Judith Butler dijo al principio de la pandemia claramente, hay una falacia en pensar que la casa es el lugar más seguro para todo el mundo, ¿no? O sea, pensar que la casa es el lugar de la protección es pensar que, bueno, desde una perspectiva, probablemente, bueno, muy parcial, y muy vinculada con el estereotipo del amor romántico y en todo caso de la vida feliz en la casa, ¿no? No estoy diciendo que no haya felicidad, supongo que hay mucha felicidad por muchos lados, ¿no? Quiero decir, no estoy planteando una mirada negativa de los vínculos afectivos. Lo que estoy diciendo es que hay un supuesto que intenta ser universal y que no lo es.
y que hay muchas situaciones de abusos, muchas situaciones de violencia y padecimientos en esos hogares que se supone que son el lugar más seguro, ¿no? Y allí sufren, padecen las mujeres, los cuerpos femeninos y también las disidencias sexogenéricas. También hay formas de violencia que dentro de los hogares recrudecen y en todo caso se profundizan, ¿no? Esto también lo pone en foco la pandemia. Si a esto le sumamos que las maestras, que son en su mayoría mujeres, las del nivel inicial 99%, las del nivel primario 92%, inclusive las profesoras, profesores y profesores del secundario, que son el 64%, ¿no? Mujeres, estoy hablando en esta categoría binaria de las estadísticas, ¿no? Bueno, esa enorme masa de trabajadoras que también están en sus casas. También estamos las docentes con el trabajo doméstico, con la tarea del cuidado, además también teletrabajando, ¿no? Y tratando de garantizar la continuidad pedagógica en un esfuerzo realmente absolutamente valorable y valorado, lo tengo que decir, hablo como trabajando en el Ministerio de Educación en este momento, valorado porque con casi ninguna, ¿no?, herramientas previas, con muy pocos recursos materiales, están intentando los y les docentes de todos los niveles sostener una continuidad pedagógica, ¿no? Entonces, ¿pero qué está poniendo en foco? Y el trabajo docente es un trabajo ejercido, digo, mayoritariamente como trabajo femenino, que también tiene un montón de trabajo no visible, ¿no? Invisible en las casas. Entonces, las profesoras, en general, ¿no?, están preparando las clases, dando las clases, también tareas de cuidado, también muchas veces, y agrego, cuidando a las personas mayores. Tampoco voy a ultra generalizar, pero he sabido que en general de las personas mayores, cuando hay hermanas y hermanos, tienden a ocuparse las hermanas, porque también forma parte de lo que se supone en las familias que hay que hacer, ¿no? Entonces, esta visibilización también está, ¿no?, está puesto el foco en el trabajo, en los trabajos femeninos, a los que les voy a sumar dos tareas más, ¿no? La labor de las mujeres, de las enfermeras en los servicios de salud, porque salud es un área fundamental muy feminizada, porque también tiene mucho que ver con el cuidado, y mucho más feminizadas las tareas de las enfermeras, mucho más, estadísticamente más. Y también justamente están a cargo de mujeres, y también están a cargo de mujeres y roles femeninos, en general los comedores comunitarios, ¿no? Cuando vemos la tarea de los comedores comunitarios que están sosteniendo la alimentación en muchos barrios de derechos vulnerados, ¿no? A veces se dice los barrios vulnerables no son vulnerables. Lo que están vulnerados son los derechos, o en todo caso vulnerabilizados, ¿no?, los barrios. Pero en estos barrios lo que se ve es la enorme labor femenina en el sostén de esa vida y de esa alimentación. Entonces, digo, todo esto está pasando ahora. Estos son contenidos de la ESI, son contenidos que tenemos justamente que poner en valor, ¿no? Porque tanto en las ciencias sociales, ¿no?, básicamente, como en la lengua y la literatura, o como en la formación ética y ciudadana o filosofía, todas estas temáticas son temas de enseñanza y son temas que, bueno, yo creo que tenemos, voy a decirlo también muy sintéticamente y tal vez estereotipadamente, pero creo que si hubiésemos tenido y cuando tengamos más ESI, creo que también vamos a bajar los niveles de violencias, ojalá eliminarlos, por lo menos los niveles de violencias motivados en cuestiones de género, ¿no? Y también vamos a bajar, creo, ese reparto inequitativo de tareas que hace
que, y esto lo leí en un trabajo de hace 3 semanas, ya se empiezan a hacer estudios en que las mujeres están durmiendo entre 1 y 3 horas menos que lo que dormían antes, ¿no? Porque también el esfuerzo está también acusando, ¿no? Los cuerpos van a acusarnos, ¿no? Este esfuerzo. Esto tiene que ver con la educación sexual integral y tiene que ver con el enfoque de derechos y tiene que ver con el enfoque de género que estamos sosteniendo, ¿no? como base de la educación sexual integral. Entonces, a veces me preguntan en estos días, bueno, la pandemia y la ESI, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, estamos en el medio del río, porque la pregunta, la pandemia y la ESI, o si se puede enseñar ESI en pandemia, es una pregunta complicada de por sí, porque tiene un supuesto que tiene que ver con que lo que se está enseñando en el marco del aislamiento no está transversalizado por la perspectiva de género y no está transversalizado por la perspectiva de la ESI, ¿no? Entonces, si se piensa, se puede dar ESI en pandemia, es porque de alguna manera se supone o se sabe que lo que se está enseñando no está todavía transversalizado con el enfoque de la ESI, ¿no? Entonces diría, la primera cuestión es que tenemos que sostener y muy alta esta idea de que la ESI es transversal y que todo lo que estamos enseñando en pandemia debería estar transversalizado por la perspectiva de la ESI, por la perspectiva de género, por la crítica epistemológica desde la perspectiva de género. Pero evidentemente hay algunas dificultades y acá también pongo el alerta, ¿no? Probablemente podamos enseñar y valorar, y de hecho produjimos desde el Ministerio un material, un video, que después me gustaría dejarles el link, valorar las tareas de cuidado, visibilizar el trabajo femenino, visibilizar las formas de la violencia contra mujeres cis y mujeres trans y todas las disidencias sexogenéricas que están padeciendo situaciones de violencia en pandemia. Podemos seguramente hablar de estas cuestiones, ¿no? El tema, el gran desafío, o la pregunta, es hasta qué punto poder pensar en una interlocución tan individualizada como es la educación virtual, y hasta qué punto estos temas en la vida cotidiana de la escuela se nutren y de alguna manera se fortalecen en la perspectiva común, ¿no? O para decirlo de otra manera, creo que la virtualidad tiene muchas posibilidades y bueno, en todo caso es una de las herramientas que se están sosteniendo. El trabajo se mandan trabajos por WhatsApp, una vez por semana a veces se conectan los docentes. De hecho salió esta semana una encuesta del sindicato SUTEBA de la provincia de Buenos Aires que decían que había un 80% que una vez por semana tenía alguna conexión más o menos simultánea. Hay muchos chicos y chicas que se quedaron afuera de todo esto, ¿no? Ahora, cuando la temática es una temática de fuerte interpelación cultural, y es bastante difícil hacerla sin ese debate, sin ese trabajo entre pares, sin esa riqueza que da el colectivo, ¿no? Y yo creo que en ese punto es que la pandemia no habilita que trabajemos algunas temáticas, ¿no? Pero bueno, dirán ustedes que están en territorio y probablemente y ojalá en los intercambios lo puedan compartir. Y también creo que estamos en un momento también bisagra porque, bueno, va a volver, seguramente van a volver las clases, ya se está hablando del regreso, y también asincrónicamente, pero seguramente tarde o temprano en todo el país tendremos clases, y vamos a tener
algunos enormes desafíos, creo, de la ESI, ¿no? Ya no tanto en el presente, sino para el futuro, hacia adelante. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos, que enfrentamos, y bueno, son reflexiones que quiero compartir con ustedes, que ya están compartiendo, ¿no? Son personas que están interesadas en la ESI, están formándose, o sea, no es para todo público, estamos hablando de un sector que tiene interés, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos a futuro es lo que digo como tipificar las resistencias. Porque hay resistencias a la ESI, no podemos negarlo, ¿no es cierto? Pero creo que con una capacidad docente que tenemos y que seguramente tendremos que fortalecer, creo que hay un gran desafío que es tipificar las resistencias. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque es diferente y nosotras como colectivo, de hecho, también lo percibimos en el año 2018, cuando finalmente no se votó, no se aprobó la ley de legalización del aborto, hubo un fuerte debate alrededor de la ley, ¿no? De la ley de ESI, y hubo también una emergencia de algunos grupos ultraconservadores con la bandera "con mis hijos no te metas", ¿no? Y en aquel momento recuerdo que salimos a volantear con las compañeras, por ahí te acordarás, Paula, que salimos a volantear una tarde y teníamos un volantito que decía qué es la ESI, porque teníamos una hipótesis muy fuerte que la sigo sosteniendo. Hay un primer nivel de resistencia que es de desconocimiento. Y desconocimiento significa qué es la ESI o qué es la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué contenidos abarca? ¿Cuáles son los objetivos? Y eso, aunque la ley tenga 14 años y esté viejita, y la querramos cambiar y todo lo que sabemos, es la ley que tenemos y es el paraguas que tenemos. Entonces creo que hay un nivel que sigue de la resistencia que es el desconocimiento. Entonces tenemos que trabajar para difundir qué es la ESI, de qué se trata, básicamente, ¿eh? Porque la resistencia también, o sea, el desconocimiento o la ignorancia se llena con contenidos que a veces son contenidos interesados, ¿no? En contra de la ESI, ¿no? Entonces, creo que como gran dispositivo tenemos que pensar que tenemos que justamente dar a conocer qué es, ¿no? Hay otra resistencia que también creo tiene bastante que ver con que las personas no tuvieron ESI en su vida escolar. O sea, hay personas que en realidad se vinculan con sus propios cuerpos o con los cuerpos de otros y o de otras a partir del tabú, ¿no es cierto? A partir del temor. Y eso también puede generar un nivel de resistencia, ¿no? El propio tabú es el que genera el fantasma. Y esto también como docentes, ¿no? Porque, reitero, la abuela, la tía, la madre, el padre, el tío, por ahí hay algo de la propia ausencia de ESI de lo que están hablando, ¿no? Y también, y en ese plano, ¿no? Tratando de entender las subjetividades, puede ser que haya también, es muy complejo, pero habrá que escucharlo, resistencias vinculadas con estar viviendo situaciones complejas, por ejemplo, de violencia, ¿no? Que a veces se quieren ocultar sistemáticamente, y que tienen una complejidad de abordaje que, bueno, que sabemos y muy bien que a veces es muy difícil salir de una situación de violencia y, bueno, y a veces se prefiere tapar, ¿no? Entonces, esas son formas de resistencia que, bueno, que están ahí. Y hay otra forma de resistencia mucho más organizada, que es, bueno, creo, la de "con mis hijos no te metas", ¿no? Con mis hijos no te metas, que es una resistencia política, una resistencia que, bueno, que tiene un interés político, que es derogar la ley de ESI, derogar la ley de identidad de género,
derogar la ley de matrimonio igualitario y en todo caso también derogar muchos de los avances de los movimientos sociosexuales. Entonces digo, para mí un gran paquete es este de tipificar las resistencias, poder identificarlas y poder, porque no todas las resistencias son iguales, ¿no? La otra, son 4, así que voy a tratar de ser sintética. La otra es producir currículum. Y aquí, bueno, me refería al trabajo de nuestro propio equipo, Mariposas Mirabal, vinculado con la crítica epistemológica de los saberes de referencia curriculares, pero también a las formas de producción de currículum que abre la fase del feminismo en la que estamos, que si nos ponemos ahí clasificatorias diríamos, hablamos de una cuarta ola, hablamos de un feminismo popular, hablamos de, de los movimientos sociales, hablamos de las jóvenes, y esas voces son las que también tienen que entrar a producir currículum, porque si somos coherentes con la mirada interseccional que nutre a la ESI, que me imagino que deben haber estudiado, después se las tomo, la mirada interseccional que es pensar a las determinaciones de género de manera absolutamente articulada con las condiciones con los condicionamientos socioeconómicos de clase social, con los condicionamientos vinculados con el racismo y la condición colonial de nuestros países, ¿no? Vinculados con las generaciones, ¿no? Porque también las generaciones son marcas de desigualdad. Todas estas formas que se articulan en la idea de interseccionalidad, cuando pensamos en el currículum, tienen que empezar a jugar. Todas esas voces son las que tienen que empezar a jugar. O sea, hacemos una crítica de los saberes de referencia que son androcéntricos, patriarcales y coloniales, y entran las voces en estos feminismos populares en que, reitero, es tan interesante y fascinante tener ese lugar a veces de no saber, ¿no? De no saber, porque no sabemos, porque hay otra voz, porque salimos del lugar de la persona que siempre sabe, como docente, y alojamos a otra voz, ¿no? Bueno, esto es producir currículum, o sea, es una enorme tarea y por supuesto todas, todos y todes quienes estamos acá tenemos esa responsabilidad, ¿no? Otro eje que yo creo que tenemos que como gran desafío es fortalecer la militancia. Y creo que fortalecer la militancia tiene que ver con una convicción, y acá también las enseñanzas de la vida, ¿no? En algún momento, mi propia trayectoria personal, política, yo pensaba que la política básicamente tenía que ser garantizada por el gobierno del Estado, ¿no? Y sigo pensando que el gobierno del Estado tiene que garantizar la política. Sin embargo, la experiencia histórica muestra que en las políticas de ampliación de derechos, la militancia sigue siendo el factor de impulso y de apoyo, y también, ¿por qué no?, de control y, en todo caso, de alguna manera alerta cuando no están saliendo las cosas tal como habíamos pensado, ¿no? Entonces, fortalecer la militancia, quiero decir la militancia que tiene que ver con los espacios, todos estos espacios son espacios que se van armando de militancia, y en particular los espacios entre docentes, ¿no? Los espacios sindicales, las organizaciones de los movimientos, feministas, de la disidencia, las organizaciones de docentes alrededor de la ESI, por la ESI, que se han creado de un montón en todo el país. Y también hay otra cuestión que creo que es fortalecer la militancia. Lo voy a decir con toda claridad, porque yo creo que nuestra militancia no tiene que estar dirigida, excepto, cuando decía antes, cuando se trata de grupos organizados políticamente para derogar una ley, no tiene que estar dirigida, creo, a atacar la religiosidad de las personas.
en muchos intercambios que estuve teniendo últimamente, porque bueno, el Zoom habilita que en todas las semanas podemos estar en un lugar, particularmente en el NOA y en el NEA, que son zonas en que hay también, ¿no?, una complejidad cultural bastante resistente a la ESI, y también hay movimientos extraordinarios por la ESI, pero creo que tenemos que pensar en cómo podemos desbrozar lo religioso, la religiosidad, de lo que son las leyes, de lo que son los consensos nacionales e internacionales, de hasta qué punto, como somos docentes, y lo que voy a decir es fuerte, pero es así, somos funcionarias y funcionarios, pero no en el sentido espantoso que a veces, sino en el sentido de somos, de alguna manera, somos el Estado. O sea, somos la capilaridad del Estado. O sea, frente a la maestra o al maestro está lo que se llama la sociedad civil, ¿no? O sea, la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, le maestre, somos ese capilar del Estado, y por lo tanto tenemos que trabajar el lugar docente, ¿no? El lugar docente como esa capilaridad del Estado, y de ahí a que las creencias propias personales o las creencias personales de las familias donde estemos trabajando, en todo caso que queden encapsuladas o que queden suspendidas, no porque tienen derecho a existir también. El tema es que se debe enseñar en la ESI. Entonces, la militancia también nos tiene que ayudar a poder ir como encontrando el punto del acuerdo, el punto en que podemos hablar, que podemos avanzar, ¿no? Y por último diría, también creo que tenemos que incrementar las articulaciones interinstitucionales. La ESI no es un proyecto solamente del sistema educativo. A nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, estas políticas son políticas que tienen una articulación con otras áreas, con justicia, con desarrollo social, con salud, y también tenemos que pensar que, que los proyectos en las escuelas tienen que estar sostenidos en esas redes institucionales, porque sabemos también que, que a veces se suscitan situaciones frente a las que no sabemos qué hacer, y que en realidad deberíamos sí saber qué hacer, pero también debería haber otros y otras, ¿no?, otras organizaciones que se encarguen. Entonces, creo que esos son los 4 grandes desafíos para adelante. Hoy se presentó un plan nacional de lucha, ¿no?, contra las violencias, que celebro. Es una forma, institucional, es una respuesta institucional a algunos de los temas que nos vienen preocupando. Y bueno, y quiero cerrar, hace muy poquito me llegó un libro de Judith Butler que analiza el tema de la no violencia y que es muy interesante para seguir pensando. La no violencia que pregonamos es un encuentro entre la ética y la política. O sea, es un posicionamiento político orientado por por principios éticos, ¿no? La no violencia que pregonamos no es no actuar, es justamente la acción en la que el otro, la otra o le otro no es un objeto de nuestras acciones, ¿no? Y bueno, vincularnos entre sujetos de derecho y vincularnos entre sujetos de deseo, es el gran cometido de la ESI, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos un camino por delante, tenemos un gran camino recorrido y por supuesto la creatividad y la constancia y la militancia son las que nos van a permitir avanzar. Bueno, yo dejaría por acá, a ver si hay preguntas. Yo le hablo a un puntito ahí que es la cámara, es como todo muy raro, pero bueno, ya me contarán. Bueno, les
les contamos que en YouTube se empezó a generar como mucho intercambio. Yo me había ofrecido a ir sintetizando las preguntas y ya me estoy arrepintiendo de haber tomado ese rol por la cantidad de intercambios y también esos intercambios que se van hilando entre pregunta, comentario, incluso respuestas que se van construyendo en ese amasado, ¿no? Así que me van a disculpar mis compañeros docentes que fueron ahí haciendo sus intervenciones, mi pobre interpretación de un viernes a la tardecita, de cómo pude ir sintetizando algunas cuestiones que tal vez estaría bueno compartir, porque en fin, fueron abriéndose varias cuestiones. Una de las primeras cuestiones que emergió era conocer, Graciela, tu punto de vista sobre algunas articulaciones como ESI y violencia, y de la complejidad que trae trabajar la ESI en este contexto. Ahí también hubo como un pequeño debate de cómo trabajar la prostitución / el trabajo sexual, también en este escenario, cuando esos temas no son temas ajenos, ¿no? Sino que son temas que atraviesan a las familias, ¿no? Y tal vez ahí me parece, apareció otra pregunta que tenía que ver con esto que vos señalabas, de la transversalidad y lo difícil y la necesidad, y al mismo tiempo, si no es interesante también pensar un espacio específico dentro de la currícula, ¿no? Hay todo un conjunto de intervenciones que va un poco por ahí. No sé si Graciela o las demás compañeras quieren hacer alguna reflexión de esos vínculos. Bueno, arranco y me ayudan. ESI y violencia, a ver, efectivamente, cuando decía, hay algunos abordajes de la ESI que son complejos en este momento porque están los niños, las niñas, les niñes, les jóvenes en sus casas y no hay un ámbito de pares, o hay muy pocos ámbitos de debate y de pares. Entonces, son temas que son complejos de abordar, sobre todo porque seguramente va a haber muchas diferencias dentro de las casas, ¿no? O sea, va a haber una disidencia dentro de la casa. Entonces yo creo que eso es un tema que de alguna manera es insalvable en pandemia. Ahora, sí, todo lo que tenga que ver con lo que tiene que ver con las leyes, lo que tiene que ver con, bueno, con aquellos acuerdos consagrados por nuestra normativa, por supuesto que deben ser enseñados, ¿no? Por supuesto que deben ser enseñados. Yo estoy tratando de distinguir, yo le puedo enseñar, y de hecho lo vemos hace mucho tiempo, cuando empezamos nuestra línea de investigación lo supimos, ¿no? En algún momento, en los 80, 90, después de que había montones de dispositivos de programas, etcétera, contra el VIH-Sida, ¿no? O sea, en aquel momento, lo que se veía era que alrededor del 80% de las y les jóvenes sabía, por ejemplo, que el preservativo era una doble barrera. O sea, tenía conocimiento. Y en algunos momentos, no muchos, pero hubo momentos, había, inclusive en los centros de salud disponibles. Entonces la pregunta era, ¿pero por qué no se usa? O sea, y ahí es donde estoy yendo a la complejidad y la complejidad del momento, que es, no es suficiente con conocer en un sentido enciclopédico, o en un sentido, si se quiere, razonable de la razón, conocer que algunas cuestiones son derechos y que están consagradas en las leyes y que algunas cuestiones no hay que hacerlas. O sea,
sabemos, compañeras, compañeros, compañeres, sabemos que una práctica no se cambia solamente con el conocimiento de la norma. Y creo, bueno, tal vez habrá que buscar, ¿no? Nuevas formas de producción, de diálogos, de interrelación, ¿no? De interrelación entre estudiantes, o diálogos docentes, pero no, o sea, sería volver muchos pasos para atrás, pensar que con el tratamiento conceptual de los contenidos vinculados con el trabajo de las mujeres, de pronto se va a valorar o se va a construir un reparto equitativo y vamos a salir del yo te ayudo. O sea, hay un plano que es el plano, y bueno, tal vez lo que está pasando hoy es una hipótesis, y de hecho recibí un trabajo de estudiantes hace poquito que un poco lo decían, la continuidad pedagógica que tan laboriosamente estamos intentando está muy centrada en el manejo de algunos conocimientos, digamos, ¿no? La verdad, o sea, es muy difícil que no sea así, pero también, reitero, la ESI implica contenidos que tienen que ver con la dimensión afectiva, con la dimensión cultural, con la dimensión ética, con la dimensión, justamente, bueno, biológica también, ¿no? Histórica, y el procesamiento que se dan en algunos de estos contenidos, evidentemente, es casi irreemplazable, pero no lo sé, por ahí inventamos algún rulo y dentro de un mes y medio a alguien se le ocurrió algo, no sé, buenísimo, que genera mucha participación. Por ahí puede ser, pero yo tengo dudas, la verdad que tengo dudas que podamos llegar a ese nivel con las herramientas que tenemos hoy. Después se pregunta el tema prostitución, trabajo sexual, me imagino que querrán, por supuesto, las compañeras travestis, en general, las compañeras que han sido excluidas sistemáticamente de la educación, de las casas, de los trabajos, las compañeras sobrevivientes, porque hay muchas compañeras que no han sobrevivido, están atravesando una situación particularmente crítica en pandemia, ¿no? Aquellas que viven, por ejemplo, del trabajo sexual. Y creo que merecen no solamente la visibilización y la denuncia, sino también, por supuesto, que hablemos de ellas, porque están atravesando, tal vez son los grupos que son grupos que históricamente excluidos, que en pandemia terminan también más excluidos aún, como también todas las personas que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos, a internet y a una de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, no sé, Mariel, si querés agregar algo, o María Inés en relación con alguno de estos temas, porque el otro es si transversal o específico. Pero si querés agregar algo de esto. Ahí, mientras las compañeras, no sé si tienen algo para agregar, también emergía, cuando vos ibas contestando esto, Graciela, otras, como jóvenes, niños, niñas trans, también son otro sector de la población que en este contexto la lupa de las desigualdades se ve más entramada, ¿no? Aparece esto también en los comentarios que se van haciendo los intercambios, ¿no? Enhilado con lo que vos señalabas hacia el final, aparece esta cuestión también, ¿no? De visibilizar las infancias trans y la ESI, el vínculo con la ESI también. Sí, yo realmente creo en esta cuestión del foco, ¿no? En algún sentido más pesimista, me dura muy poco el pesimismo, pero un poquito, en algún sentido me da la impresión de que en algunos procesos estamos como, ¿no?
retrocediendo. No me animo mucho a decir la palabra, pero me preocupa que estemos retrocediendo. Me preocupa que estemos retrocediendo, ¿no? Entonces, los procesos de visibilización de las identidades o los procesos de despliegue de oportunidades están fuertemente ligados a las oportunidades que tienen en las escuelas, a las oportunidades que tienen con pares justamente, o sea, esos otros grupos de pertenencia que dan visibilidad, que dan legitimidad y que dan contención afectiva, ¿no? Y creo que el aislamiento está haciendo que se vuelva un poco, por eso digo, no digo domesticación, bueno, por ahí estamos también ahí un poquito, pero domesticización, es decir, que esa cuestión del encierro, por supuesto con configuraciones sumamente diferentes, ¿no? El encierro es muy distinto, estando una persona sola en una casa o habiendo una familia de 5, 6, 7, ¿no? Es muy distinto. Pero de todos modos hay una especie de un, diría como de un retorno a una cuestión más del estereotipo de la vida doméstica, ¿no? Tendremos oportunidad de estudiarlo, espero, cuando haya pasado esto y también hayamos pasado, atravesado. Y después, bueno, respecto de lo transversal y específico, ¿no? Porque también la vida misma nos va enseñando, ¿no? Yo diría muy claramente que si logramos un espacio específico, bueno, agarrémoslo. Estaba esta semana hablando con unas compañeras de Neuquén que en el cambio curricular habían logrado tener una materia en el secundario vinculada con educación sexual, etc. No sé, María Inés, cómo está la cosa en Santa Cruz, pero si hay oportunidad de tener algo específico, yo diría hay que tomarla, porque el proceso de la transversalización es mucho más largo. Y además el proceso de la transversalización también requiere que los institutos de formación docente, que las universidades que forman docentes, atraviesen esos procesos de transversalización y quiero decir algo que también digo bastante reiteradamente y creo fuertemente, en particular en las universidades todavía hay la pregunta de si tienen que enseñar ESI, ¿no? Claro, la ley de educación sexual integral es una ley que está planteada como de la educación que depende de la regulación del Ministerio de Educación, y entonces las universidades están en el Ministerio de Educación, pero no tanto, están en una secretaría aparte, no se consideran adentro del sistema, no entiendo por qué. Habiendo sido universitaria y sigo haciéndolo, lo hemos discutido y mucho, ¿no? Discutir la autonomía universitaria, hasta qué punto la autonomía universitaria a veces es una especie de escudo para esconder otras resistencias, ¿no? Epistemológicas, por ejemplo, epistémicas, resistencias epistémicas. La autonomía universitaria no puede ser un límite para una ley de ampliación de derechos. Digámoslo claramente así, y discutámoslo así. Entonces, tanto los institutos de formación docente como las universidades que forman docentes y las universidades que forman profesionales en general, tienen que alojar a la Ley de Educación Sexual Integral, aunque no diga en la Ley de Educación Sexual Integral esto aplica a las universidades, porque hay un montón de otras leyes que no dice esto aplica a las universidades y sin embargo las tomamos simplemente porque son de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que es el gran desafío, la gran tarea que va a llevar más tiempo. Entonces, compañeras, compañeros, compañeres, si logramos un espacio específico, pongámoslo, y luchemos para seguir con una formación y una producción curricular para transversalizar, para garantizar la transversalización.